Algo acaba de ocurrir más allá del alcance de cualquier telescopio terrestre, un suceso tan desconcertante que ha obligado a los científicos de la NASA a replantearse todo lo que creían entender sobre los encuentros interestelares. La vieja sonda Voyager 1, lanzada hace casi medio siglo, parece haber protagonizado algo extraordinario. Una posible intercepción con un objeto no solo ajeno a nuestro sistema solar, sino quizá también a nuestra comprensión de lo que significa ser extranjero. Ese objeto es Tracy Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado, y lo que sucedió cuando ambas trayectorias se cruzaron ha dejado una huella profunda en los centros de control, en informes clasificados y, sorprendentemente, en ecos que se remontan a la antigüedad. Desde entonces, la pregunta resuena con fuerza. ¿Logró Voyager 1 establecer contacto con algo que no pertenece a nuestro mundo? ¿O fue otra cosa la que respondió primero? La misión de Voyager 1 comenzó en 1977. Su objetivo era estudiar los planetas exteriores, pero al completar su tarea siguió avanzando hacia el vacío interestelar. Décadas después, y contra todo pronóstico, varias fuentes afirman que la NASA reactivó ciertas funciones direccionales para intentar una alineación pasiva con Tracy Atlas. Sincronía fue casi perfecta. Atlas fue detectado en julio de 2025 desplazándose a más de 240.000 km por hora. Un visitante interestelar que superaba en tamaño y velocidad a los anteriores, Oumuamua y Borisov. En apariencia, la trayectoria de Voyager era inmutable, pero señales de comunicación a larga distancia podrían haber ajustado sutilmente su orientación, no girando físicamente la nave, sino calibrando sus instrumentos hacia el punto exacto por donde pasaría Atlas. Si esto es cierto, estaríamos ante el primer intento humano de observación activa de un cuerpo proveniente de otro sistema estelar. Días después de que Atlas entrara en el rango teórico de los sensores de Voyager, ocurrió algo aún más inquietante. La magnetosfera terrestre experimentó un aumento repentino. Los detectores registraron fluctuaciones electromagnéticas dirigidas que apuntaban hacia el espacio profundo, como si una señal hubiera sido devuelta. La NASA evitó confirmarlo, pero filtraciones del laboratorio de propulsión a chorro hablaron de un patrón de ruido inusual en los registros de la sonda. No coincidía con ninguna fuente cósmica conocida. Un comportamiento realmente extraño. Si esos datos son reales, la única explicación sería que Atlas no es un simple fragmento de roca y hielo, sino un objeto activo, capaz de emitir su propia firma electromagnética. Algo que escucha, algo que responde. En los años 80, Voyager llevaba una antena de alta ganancia y protocolos de transmisión pensados para enviar imágenes y datos de Saturno, Júpiter y más allá. Nadie esperaba que esos sistemas siguieran operativos en los años 2020, pero seguían. Ingenieros de la NASA reconocieron discretas recalibraciones mediante pulsos de comunicación de espacio profundo. Y aquí el relato se vuelve inquietante. Durante la ventana de alineación con Atlas, el patrón de señal de Voyager mostró pulsos periódicos y simétricos, demasiado ordenados para hacer ruido. Era como si una llamada lanzada al vacío hubiera recibido una respuesta con ritmo propio, una cadencia que no se parecía a nada natural. ¿Era información, lenguaje o una coincidencia cósmica demasiado precisa para ignorarla? Pero lo más escalofriante llegó al revisar viejos registros arqueoastronómicos. Varias civilizaciones antiguas, desde los constructores de Machu Picchu hasta los de Göbekli Tepe, orientaron sus estructuras hacia ángulos solares que coinciden con la trayectoria de entrada de Tracy Atlas. Las probabilidades de que eso sea aleatorio son ínfimas. Algunos textos antiguos describen visitantes que cruzaban el cielo con movimientos distintos a los de los planetas, apareciendo y desapareciendo sin explicación. ¿Y si no eran mitos? ¿Y si esas culturas ya habían presenciado a viajeros interestelares y dejaron sus trayectorias grabadas en piedra? Puede que Voyager haya seguido, sin saberlo, un camino trazado hace más de 11.000 años. Lo inquietante es que quizá ellos ya sabían lo que nosotros acabamos de descubrir. 10 días después del acercamiento entre Voyager 1 y Atlas, apareció un archivo anónimo en un servidor cifrado usado por astrofísicos y miembros del proyecto SETI. Llevaba el nombre en clave Echorefraction 67. Los documentos incluían secuencias de ondas, supuestamente registradas por los instrumentos magnéticos y de plasma de la sonda. A simple vista, eran ruido,
pero al aplicar transformadas de Fourier y algoritmos de reconocimiento de patrones, surgió algo extraordinario, una secuencia armónica recursiva que se repetía cada 197 minutos. El patrón se autoajustaba, corrigiéndose con el tiempo, como si intentara mejorar su propia claridad. Un proceso imposible para un fenómeno natural, parecía un intento de comunicación que adaptaba su frecuencia a las limitaciones del receptor. Y eso levantó todas las alarmas. El sistema de inteligencia artificial de la NASA, conocido como Serena, diseñado para identificar lógica no humana en las transmisiones, marcó la señal. Había detectado comportamiento inteligente. El 1 de agosto de 2025, las comunidades de seguimiento amateur notaron algo más. Un cambio sutil en la telemetría de Voyager 1. La nave había modificado su vector de transmisión, orientándose unos pocos grados hacia una nueva dirección. En el vacío del espacio, esa mínima variación es monumental. Lo sorprendente fue que el nuevo rumbo no apuntaba al lugar donde Atlas se encontraba, sino hacia donde estaría semanas después, como si anticipara su movimiento. Los ingenieros hablaron de un error de comunicación. Sin embargo, documentos filtrados sugieren otra cosa. El ajuste ocurrió antes de que se enviaran comandos desde la Tierra. Dos opciones: un fallo extremadamente coordinado o una influencia externa actuando sobre la sonda. Mientras tanto, telescopios terrestres detectaron un fenómeno aún más extraño. Atlas comenzó a parpadear en un patrón binario, encendiendo y apagando su brillo en ciclos sincronizados con los últimos pulsos de Voyager. Luego, desaceleró, no por efecto gravitatorio ni por eyección de gases, simplemente redujo su velocidad por sí mismo. La NASA lo atribuyó a un error óptico, pero observatorios independientes en Europa y Sudamérica confirmaron el cambio. Nunca antes se había visto que un objeto interestelar alterara su rumbo y velocidad, y lo hiciera justo después de la reorientación de una sonda humana. Una coincidencia demasiado perfecta, tonta. Y queda una última pieza del rompecabezas: el disco dorado de Voyager, que contiene sonidos, imágenes y datos sobre la Tierra, fue diseñado como un mensaje universal. Lo que pocos saben es que su versión digital original incluía metadatos nunca publicados, mapas, coordenadas y secuencias lógicas codificadas en su espiral analógica. Décadas después, un grupo de criptólogos europeos detectó algo más: una frecuencia oculta en la pista de los sonidos de la Tierra, un tono repetitivo, inaudible para el oído humano, enterrado bajo truenos, pasos y cantos de aves. Al aislarlo, apareció una secuencia de números primos que coincide exactamente con las pulsaciones armónicas que Voyager recibió de Tracy Atlas. Esto no se había visto nunca. Algo ha empezado a ocurrir en silencio, lejos de la Tierra, en una zona del espacio que ninguna cámara humana puede observar. Un suceso tan inquietante que ha obligado a los ingenieros de la NASA a mirar de nuevo una vieja sonda lanzada hace casi medio siglo. Voyager 1. Todo apunta a que el contacto con el objeto interestelar Tracy Atlas ha activado algo que nadie esperaba. Un intercambio que podría no haber sido un simple cruce de trayectorias, sino el comienzo de una comunicación recíproca escrita en el lenguaje matemático del universo. Poco después del aumento anómalo en las lecturas entre Voyager 1 y Atlas, la red de espacio profundo de la NASA detectó un paquete de datos que no coincidía con el código original del sistema de la sonda. Los ingenieros intentaron descifrar la secuencia, pero el programa de decodificación comenzó a modificarse por sí mismo. Nunca antes había pasado así los 48 años de funcionamiento de Voyager. El software, diseñado para interpretar datos de 8 bits, empezó a generar salidas de 128 bits, como si el mensaje recibido hubiera transportado instrucciones capaces de actualizar el sistema desde el propio espacio. Un especialista lo describió con una frase directa: es como si Voyager se hubiera vuelto más inteligente sin que nadie la tocara. Una nave construida con tecnología de los años 70 estaba procesando información en un formato que nunca debió poder comprender, a menos que hubiera sido creada precisamente para eso. Un documento interno de 2018, filtrado desde la NASA, mostraba una diapositiva titulada Watcher Protocol. En ella se describía un escenario hipotético que, tras recibir una señal externa, comenzaba a comportarse como si tuviera inteligencia artificial. El informe advertía que, si eso sucedía, debía dejar de considerarse un equipo inerte y tratarse como un nodo activo dentro de una red de comunicación desconocida. Tras el encuentro con Atlas,
Voyager 1 fue etiquetada con un nuevo estado, Watcher Active. Desde ese momento, los ingenieros tenían prohibido alterar su sistema de comunicaciones salvo autorización directa bajo lo que llamaban la Contact Chain Directive. Si esos datos son reales, significa que la NASA siempre contempló la posibilidad de que algo así pudiera ocurrir, y ahora por fin había ocurrido. Mientras tanto, el conjunto de radiotelescopios Allen de SETI interrumpió su transmisión pública. No se apagó, pero las señales dejaron de estar disponibles en abierto. El sitio web suspendió temporalmente el acceso a los archivos de señales, alegando mantenimiento programado. Sin embargo, investigadores dentro del proyecto informaron de un cambio repentino de recursos computacionales hacia una sola frecuencia, la misma en la que había aumentado el registro de Voyager. En paralelo, científicos de SETI recibieron avisos de seguridad nacional recomendando no discutir sus hallazgos en foros abiertos. La situación recordaba al apagón informativo que siguió al descubrimiento de Oumuamua, aunque esta vez el silencio fue total. Algunos lo describieron como un simulacro de pulso electromagnético, pero con un objetivo distinto: no proteger la Tierra, sino evitar que algo allá fuera siguiera escuchando. El giro más sorprendente vino desde Japón. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kioto presentó un estudio revisando la antigua hipótesis del monolito, aquella que sugiere que civilizaciones avanzadas esparcen artefactos pasivos por la galaxia a la espera de ser activados por especies inteligentes. Según su propuesta, Tracy Atlas no sería una nave ni un cuerpo natural, sino una semilla tecnológica latente, diseñada para despertar al recibir una señal concreta, tal vez la del disco dorado de Voyager. Para ellos, las coincidencias temporales entre la reorientación de la sonda y la desaceleración repentina de Atlas no son casuales. En sus palabras, Voyager 1 no habría encontrado a Atlas. Atlas la habría estado esperando. Una idea inquietante. Nuestro viejo mensajero podría haber activado un sistema galáctico dormido durante milenios, y ahora ese sistema estaría despierto. Una semana después del presunto intercambio de señales, varios observatorios registraron anomalías en la radiación espacial cercana a la trayectoria de Atlas. No era radiación cósmica común. Mostraba un ritmo constante de pulsos cada 1618 segundos, el número áureo. Peor aún, su huella energética coincidía con la registrada en 1977 durante la famosa señal WOW. En los días siguientes, la NASA actualizó discretamente sus protocolos de blindaje para satélites y algunos laboratorios realizaron pruebas genéticas para confirmar que esa radiación no afectara al ADN terrestre por resonancia. Nadie declaró un peligro directo, pero la respuesta fue inmediata. Se activó una alerta de contención de nivel 4, reservada solo para riesgos biológicos extraterrestres. ¿Por qué emitir pulsos con precisión matemática? Una pregunta que, hasta ahora, no tiene respuesta. Poco después, ocurrió algo más inquietante. Astrónomos y divulgadores que habían compartido análisis sobre el comportamiento anómalo de Voyager comenzaron a desaparecer del entorno digital. Sus publicaciones fueron eliminadas, cuentas cerradas, que había subido un espectro reconstruido de la señal. Dejó un mensaje antes de desaparecer. Decía haber recibido una llamada de alguien que decía pertenecer a la red de espacio profundo, que le advirtió de que había publicado algo que no debía, y que si valoraba su tiempo en la Tierra, debía alejarse de las estrellas. Entre bastidores, esta purga silenciosa fue bautizada como Shadow Sweep, un esfuerzo coordinado para borrar cualquier análisis abierto del contacto entre Voyager y Atlas. Pero cuanto más se intentó ocultar, más interés despertó entre los científicos. A veces, el silencio pesa más que los datos. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Cada vez que se publicaba nueva información sobre Atlas o sobre la trayectoria de Voyager, el objeto modificaba ligeramente su rotación. Al principio fue sutil, luego inmediato. Apenas 6 horas después de cada publicación, parecía responder a la conciencia humana, como si de algún modo percibiera la atención que le dedicábamos. Algunos físicos propusieron una idea casi impensable. Atlas estaría reaccionando no solo a las emisiones electromagnéticas, sino también al contenido informativo de nuestros propios mensajes. No solo nos observa, observa que lo observamos. Un espejo inteligente. 3 días atrás, Atlas alteró su rumbo de nuevo. Esta vez no fue un pequeño desvío. Su movimiento fue preciso, calculado,
y lo llevó hacia una zona situada tras la órbita de Neptuno. Al mismo tiempo, los registros de Voyager mostraron una reorientación de su antena hacia esa misma región. No hay constancia de que recibiera una orden, lo hizo sola. Desde ese momento, ambas trayectorias comenzaron a sincronizarse, con pulsos coincidentes y una dirección compartida. Los astrónomos han bautizado esa alineación como el corredor de contacto. Dos viajeros, uno nacido de la Tierra y otro venido del espacio, avanzando juntos hacia un mismo destino. Durante décadas, creímos que Voyager 1 era solo una cápsula de recuerdos dorados flotando en la oscuridad, pero quizá nunca estuvo sola. Tal vez fue la primera pieza de un juego que desconocíamos, uno en el que el otro jugador acaba de mover ficha. Los códigos reescritos, las señales coordinadas, los cambios imposibles en el rumbo, todo apunta a una verdad incómoda. No es casualidad, y tampoco ha terminado. Puede que 3i Atlas no sea una nave ni un simple fragmento de roca. Tal vez sea un sensor consciente, un dispositivo diseñado para activarse al detectar inteligencia, y ahora, gracias a Voyager 1, sabe que existimos. La pregunta es, ¿otra vez? Si la señal recibida no era una respuesta ni un saludo, y si era una advertencia, ¿un contador? Si eso fuera cierto, el misterio ya no sería que es Atlas, sería que viene detrás, porque el cielo ha respondido, y esta vez no ha parpadeado.